Buenas tardes, días o noches, esperamos se encuentren bien. Somos el equipo 3 y vamos a hablar acerca de la globalización y desarrollo económico en México. Primero vamos a hablar acerca de las ventajas que trajo a México la participación de las potencias extranjeras, en especial la relación que tuvo con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, a partir de esta guerra surgió una relación entre México y Estados Unidos, al volverse aliado del país vecino, quien le brindó protección al Golfo de México tras adoptar la unión de ambas fuerzas armadas, ya que pues en este tiempo eran unas épocas muy inseguras, ¿no? Y se planeaban ataques hacia el Golfo de México, y esta protección que brindó Estados Unidos logró que se mantuviera la seguridad en las instalaciones petroleras del Golfo, que eran muy importantes para México en ese entonces. Otra ventaja es que a partir de esa relación que surgió por la guerra y las Fuerzas Armadas, en 1943 fue creada la Comisión Económica de México-Estados Unidos, por acuerdo de los presidentes Ávila Camacho y Roosevelt, quienes eran los gobernantes de dichos países durante ese periodo. El objetivo de este acuerdo fue traer el balance a la economía conexa de ambos países y permitió el desarrollo de México con el fin de que éste continuara enviándole materiales a Estados Unidos sin problemas. Otra ventaja que cabe destacar finalmente que surgió a partir de estos previos acuerdos es que surgieron otros acuerdos entre Estados Unidos y México que beneficiaron mucho al comercio entre estos países, en el cual se disminuyeron las tarifas de aranceles del 30 al 50% en centenares de productos, lo cual, como dije antes, fue un gran beneficio, ya que en este tiempo la relación comercial entre ambos países era muy fuerte. Ahora vamos a hablar acerca del modelo de sustitución de importaciones en México. Este surgió en los años 40 a partir de la crisis económica que quedó como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial. Este consistió en reemplazar los productos manufacturados extranjeros por artículos producidos por nuestra propia industria, con el objetivo de propulsar la acumulación de capital y cambiar de una economía basada en la agricultura y en la minería a una industria. El modelo económico hacia adentro se divide en tres etapas. La primera es el crecimiento con inflación, que duró de 1940 a 1958. Inició con Manuel Ávila Camacho, siguió con Miguel Alemán Valdés, quien implementó el modelo de sustitución de importaciones, y terminó con Adolfo Ruiz Cortinas. La tasa de empleo aumentó, más los productos y la bolsa de valor aumentó y llegó a superar el salario mínimo. La segunda etapa fue el desarrollo estabilizador, que duró los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, hasta 1970. Se logró superar los problemas de inflación y devaluación. El crecimiento se volvió estable y se tuvieron altas tasas de Producto Interno Bruto, pero con un control en las tasas de inflación. La última etapa fue la de crisis y agotamiento, que inició con el gobierno de Luis Echeverría en 1970, pasó por el de José López Portillo y terminó con Miguel de la Madrid en 1982. Como consecuencia de la devaluación del petróleo y de la fuerza militar contra los movimientos estudiantiles, la inflación se aceleró y la producción disminuyó. El gobierno no pudo cumplir las promesas de un México desarrollado y sin represión. Es un proceso histórico de integración mundial en el que abarca lo económico, político, lo tecnológico, lo social y lo cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Por Andrea Imaginario. En mi definición, la globalización está desglosada en diferentes tipos, en las que está la globalización social, la comercial, la tecnológica, la cultural y principalmente se encuentra la económica. Y es así donde el mundo avanza a una dimensión que sobrepasa las fronteras. Y es algo que nosotros podemos observar día a día, ya sea en las redes sociales, cuando sigues a personas que no están cerca de ti, que son de otros países, en el que en el pasado tal vez no hubiese sido tan sencillo poderte comunicar con ellas o saber de ellas o informarte de ciertas cosas como noticias. El neoliberalismo es un grupo de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía, así fomentando la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. Por lo que yo entendí, el neoliberalismo es un modelo político y económico capitalista que minimiza el poder del Estado, haciendo así nula su participación en la economía.
Al incorporarse a México en 1986, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio GATT se comprometió a eliminar los precios oficiales de referencia, a continuar la sustitución de los controles directos por aranceles y a reducir el arancel máximo a un 50%. Se firmó en el sexenio de Miguel de la Madrid. El TLCAN ha permitido la modernización de la planta productiva manufacturera nacional, así como los sectores agropecuarios y agroindustrial, gracias a la inserción de México en la economía mundial vía las cadenas globales de valor, firmado en 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. Firmado en 1994 también en el mandato de Carlos Salinas de Gortari. El AAE no solo es un instrumento comercial, pues además de los componentes de un tratado de libre comercio incluye disposiciones relativas a cooperación bilateral que permiten a México aprovechar de mejor manera la liberación y apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales, firmado con Japón en el 2005 durante el mandato de Vicente Fox. Aspectos positivos de la globalización en México. En su momento ayudó mucho al crecimiento económico del país, trayendo con esto que ganemos presencia en los mercados internacionales de finanza. Esto generó una apertura económica muy grande para nosotros y la participación de las exportaciones creció del 2 al 2.8%. Y por último, contribuyó mucho a la modernización tecnológica que hoy en día tenemos. Aspectos negativos. Lamentablemente ha provocado la degradación ambiental gracias al aumento de combustibles fósiles y donde más repercutió esto fue en las zonas rurales con poca industrialización, ya que llevó que las pequeñas industrias desaparecieran y eso hizo que cayeran los precios y los salarios. Gracias a esto aumentó la desigualdad y la pobreza en estas mismas zonas y también provocó la necesidad de una migración obligada. Y por último, deterioró las industrias en las que el país no disponía de una ventaja comparativa. Hemos concluido que la globalización es un proceso que debía suceder. Y claro, ha traído cosas muy buenas, como el celular que ahorita tenemos en nuestros bolsillos o con el que estoy grabando este mismo audio, es gracias a la globalización. Pero no podemos tener los ojos cerrados todo el tiempo. Ha sido muchas las cosas malas que ha traído la globalización. Un ejemplo muy claro es el impacto negativo que ha causado en el ambiente. Se creó la apropiación cultural y las zonas rurales ahora son mucho más pobres.